Buenas noches, mi gente. Bonsoir, bonsoir. Hoy voy a hablarles de la relación impuestos-Uber. Ok. Lo primero es que este video es largo y en Facebook prácticamente solamente van a ver 1 minuto 30. Si quieren ver el video completo, tienen que ir a mi canal de YouTube. Es @Francisco Rivera Finanzas. Se los voy a dejar escrito aquí arriba para que simplemente puedan ver el video completo. Lo primero es que voy a separar Uber Eats es una cosa y Uber Drive, que es llevar pasajeros, es otra. Voy a hablar de Uber Drive, pasajeros. Uber Eats es un poco más sencillo, más básico y abriré un segundo video para explicar un poco más sobre Uber Eats. Lo primero es que el concepto de Uber no es el mismo concepto de taxi. Lo separaron un poco para que se pudiera diferenciar en concepto y el gobierno lo pudiera aceptar. Entonces, el concepto de Uber comienza inicialmente con una persona que tiene su trabajo, que tiene su auto y en su tiempo libre, ok, hace de Uber Drive. Entonces, el concepto básico, de hecho Uber te ofrece algo que se llama TurboTax y eso es para las personas que están en ese formato, las personas que facturan normalmente menos de $30,000 aproximadamente. Pues pueden utilizar TurboTax. Porque ¿cuál es la ventaja de usar TurboTax? Que Uber prácticamente hace unos cálculos, kilómetros, gasolina, impuestos, gastos, todo, y prácticamente lo que entra a tu cuenta ya prácticamente pagó todo lo que tiene que pagar de impuestos. Y esa documentación que te da Uber, que lo puedes descargar desde el mismo programa, ahí a la izquierda hay una parte que habla de cuenta, ahí usted entra, hay una parte que dice impuestos, ahí entra y tiene todos los resúmenes. Los resúmenes pueden ser facturación diaria, facturación mensual, lo que usted le factura a Uber, que normalmente ellos lo comprimen como cada 3-4 días, dependiendo de lo que facture. Entonces, si usas TurboTax es porque normalmente tienes poca facturación, queda todo automatizado. Prácticamente ese documento que tú imprimes, que lo tienes que cuadrar con tu contador, tienes que hablar con él. Esto, todo lo que yo les estoy contando es según mi experiencia, según lo que yo conozco, lo que yo he tenido que averiguar y pagar asesorías para entender bien todo este proceso y todo este contexto. Normalmente tienes que trabajar de la mano con tu contador, entregar estos resúmenes y él te hará los impuestos. Si lo quieres hacer usted mismo, no tengo ni idea cómo hacerlo, yo lo hago todo con mi contador. Lo que sí le puedo decir es que cuando haces TurboTax, prácticamente Uber hace todo. Ahora, cuando tienes mayor facturación de $30,000, usted puede escoger hacerlo por TurboTax o hacerlo manual. Normalmente recomiendan que cuando empiezas a facturar más de $30,000 lo hagas de forma manual. ¿Por qué razón? Porque cuando lo facturas de forma manual, puedes descontar gastos. Pueden gastar gasolina, llantas. Aquí hay una parte impositiva que es importante de entender, porque nosotros los latinos venimos con un concepto muy diferente a los países desarrollados en la parte de inversión, ¿ok? Nosotros los latinos queremos comprar el auto y que el auto sea una inversión y que ganemos con la inversión y que aparte ganemos plata haciendo el trabajo. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que normalmente en estos países la depreciación del auto es muy alta, el mantenimiento es elevado y el gobierno no te permite descontar el valor del auto, no te deja depreciar el valor del auto cuando eres autónomo y cuando el auto está a tu nombre. ¿Por qué? Por lo que les contaba al principio, porque el gobierno dice,
yo no voy a pagarte el auto, que es tu auto, el tuyo, que tú usas para tus cosas y que te ganas un dinero extra haciendo de Uber. Entonces yo no te voy a pagar tu auto y por eso no te permiten depreciar el auto ni te permiten pagar el auto haciendo Uber Drive, lo cual sí cambia radicalmente cuando alquilas el auto. Si alquilas el auto, como el auto no es tuyo, el gobierno sí te permite, el Revenu Quebec, estoy hablando, mi experiencia todo es Quebec, no sé exactamente cómo funcionan las otras provincias, porque como les digo, lo estoy hablando desde mi experiencia, de todo lo que he tenido que averiguar y asesorarme. Revenu Quebec te permite descontar el 100% del valor del alquiler del auto, eso sí te lo permite. Entonces, yo monté una empresa para comprar autos híbridos eléctricos y alquilárselo a los choferes Uber. Todavía no he podido poner la empresa 100% en marcha porque hay un tema de seguro que no he podido resolver. Ya sé qué tengo que hacer, pero tengo que ir a hablar con el organismo de taxi para que me confirmen unos temas con la empresa. Y bueno, yo más adelante les contaré si yo les puedo ofrecer el servicio de alquilarles los autos para que sean choferes Uber. Pero yo al ver que alquilar el auto te daba 100%, que podías descontarlo de impuestos, yo sabía ya que es más negocio alquilar el auto que comprarlo, ¿ok? Por un tema impositivo de impuestos. ¿Por qué? Porque si yo me compro el auto, pago el auto, no puedo descontar de impuestos y tengo que pagar impuestos. El gasto es doble. En el otro descuento, pero aquí no puedo descontar, pero tengo que seguir pagando el auto. Entonces, a nivel fiscal, a nivel impositivo, no es el mejor negocio comprarse el auto. Lo que pasa es que también hay que cambiar un poco el concepto de lo que uno piensa con respecto al tema de Uber o de chofer Uber. Desde mi punto de vista, el auto solo es una herramienta de trabajo. O sea, tú necesitas el auto para salir a trabajar y ganar dinero. O sea, y como toda herramienta, normalmente la herramienta no es una inversión a la cual le vas a ganar dinero. ¿No? Tú compras una herramienta y se desgasta y pierdes dinero con la herramienta, no ganas dinero. O sea, entonces nosotros queremos comprar el auto, quedarnos con el auto, ganar con el auto, que lo descontar de impuestos y no funciona así. Como les digo, pues o lo alquilas y descuentas 100% el valor del pago del alquiler, o si lo vas a comprar tienes que entender que vas a pagar auto, vas a pagar mantenimiento, vas a pagar llantas, vas a pagar todo y aparte te van a cobrar impuestos. Entonces bueno, ya es cuestión de cada quien evaluar qué piensa que es más rentable, qué piensa que sería mejor impositivamente a niveles de impuestos, porque en estos países desarrollados como Canadá es súper importante entender bien cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona el sistema de seguros, cómo funciona el sistema de impuestos, porque ahí está la gran diferencia en que te pueda ir muy bien a que te vaya solamente regular. ¿Por qué? Porque si no pagas de más impuestos cuando existen una cantidad de opciones para pagar menos impuestos y haciéndolo de forma legal, no está haciendo nada ilegal. Por ejemplo, si yo me voy con facturación turbo tax de Uber y yo facturo más de 50, 60 mil dólares, sí, no voy a tener que organizar mis impuestos porque prácticamente me da todo el resumen, pero no puedo descontar cosas que son importantes como las llantas, como la gasolina, como lavar el auto. Hay contadores que te lo aceptan, hay contadores que no. Yo no he podido investigar si es 100% legal o no. Yo solamente les digo que he escuchado que unos lo aceptan, otros no lo aceptan. Pero supuestamente usted puede hasta un 25% del valor del alquiler de su casa, del internet y de la luz, el 25% cada uno de ellos usted puede descontar de impuestos. ¿Por qué? Porque usted normalmente lleva sus cuentas de Uber, todo, lleva sus facturas, todas sus cosas ordenadas en la computadora y necesita un espacio de la casa como si fuera su oficina para poder llevar todas estas cuentas. Entonces
tengo entendido que, como les digo, unos lo aceptan, otros no. No estoy seguro si es 100% que se puede hacer de forma legal. Pero bueno, les dejo eso para que hablen con su contador y el contador les diga si se lo aceptan o no. Eso siempre y cuando tengan la forma manual que puedan descontar de impuestos. Si no pueden descontar de impuestos por TurboTax, pues no pueden hacer este tipo de descuentos. Entonces son ventajas impositivas de ser autónomo. Aunque para mí personalmente, autónomo no tiene tantas ventajas, tiene pocas ventajas realmente. Las empresas tienen ventajas, las empresas tienen muchas ventajas, por eso abrí mi empresa y estoy haciendo todo lo posible por sacarla adelante. Pero bueno, ahorita terminé mi francización, ahora estoy concentrado en sacar mi licencia como consejero financiero y ahí ya me meto de cabeza directamente con mi empresa a sacarla adelante. Paso a paso. Como les digo, todo lo que vale la pena en la vida requiere de esfuerzo. A nivel impositivo, las empresas tienen muchísimas más ventajas que un autónomo. Entonces, pero eso, hay algo en Canadá para que me puedan entender, que todo está muy segmentado, todo está muy ordenado, todo está muy organizado. Y cuando digo segmentado, todo tiene muchas clasificaciones. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, si de una cosa u otra, y entonces hay muchas opciones. Lo que sí, yo a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor pagar por la asesoría, que a veces no es barato, pero es mejor pagar por las asesorías, tener claro qué quiere hacer uno, tener claro hacia dónde uno va, tener todas las preguntas hechas, porque para eso estás pagando una asesoría, para poder investigar y averiguar bien. Y yo he pagado mucho por abogados, con contadores, para saber esto que les estoy contando. Como les digo, yo no soy un experto en impuestos, pero les estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo conozco, de todo lo que yo he tenido que averiguar para poder llegar hasta el punto en el que estoy. Espero que este video les haya servido. Como les digo, si les parece útil, les agradezco que me sigan en YouTube. Les agradezco que le den a la campanita y que le den like a el video. Voy a comenzar con una nueva sección. Voy a hablar, bueno, tengo pendiente hacer el de desventajas, pero es un video que tengo que hacer con edición y eso me toma bastante tiempo. Y voy a comenzar uno de consejos para choferes Uber, consejos para facturar mejor. Y voy a hacer el otro video que tiene que ver con impuestos y también cómo darse de alta como chofer Uber. Voy a explicarlo como Uber Eats y voy a explicarlo como Uber Drive, porque mucha gente me pregunta lo mismo. Voy a explicar qué hay que hacer para hacer cada uno de ellos. Así que bueno, mi gente, sin más que explicarles por el día de hoy, los dejo. Espero que les vaya muy bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Pueden hacerlo a mi WhatsApp. Normalmente siempre en todos lados está mi teléfono. O pueden escribirme por aquí, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y yo con gusto les respondo si está a mi alcance. Así que bueno, mi gente, que pasen excelente noche, que les vaya bien.